¿Qué tal, estimable público? Les envío un cordial saludo esperando que tengan un día increíble. El día de hoy, nuestro equipo de trabajo integrado por Diana Pérez López, Armando Rojas Ramírez y Sebastián Rivas, su servidor, les presentamos el tema titulado De las leyes indias al Código Civil actual. Pues no solamente es el saber por qué, sino también el entendimiento de cómo fue que se fue formando el Código Civil que en estos momentos nos rige, desde un principio hasta ahora. Comentado esto, iniciemos. Como introducción, podemos inferir que el derecho civil a lo largo de la historia se ha perfilado como una disciplina encargada de regular las situaciones jurídicas de hombres y mujeres, desde el momento de su concepción y hasta después de su fallecimiento. Por ello, se concebía como un derecho general, integral que, sistemáticamente, organiza y envuelve a la persona como principio y fin. Gallo, al sistematizar las diversas compilaciones romanistas, tomó como punto de partida al ser humano, inmerso en su familia, y la dota además de las acciones tendientes a defender sus derechos individuales y los de sus parientes y o familiares. Igualmente, organiza las compilaciones respectivas, los aspectos patrimoniales de la persona física o colectiva. A partir de las circunstancias y el entorno sociopolítico jurídico donde se enmarcó la Guerra de Independencia Mexicana, seguramente quien en este tema sustentamos bastantes puntos de vista. En un futuro podríamos encontrar bastantes comentarios más para hacer realidad la dinámica de la ciencia del derecho. Podemos aludir también que a la suma de sus contenidos, para conceptualizarlo, incluye el derecho de la persona, los bienes, los hechos y actos jurídicos, el patrimonio, los derechos reales, las obligaciones, el derecho de la familia y sucesiones, así como algunos temas o subtemas heredados por los juristas. En consecuencia, ante la dificultad de encontrar una fórmula sencilla para definirlo, se recurre a su contenido. Según Tamayo y Salmorán, hacer una serie de rodeos y paráfrasis para determinar qué es y cuáles son con sus partes, como ya se había comentado. Se considera un dato más de identificación esta materia a su función complementaria frente a las demás especialidades. Así, la legislación civil como norma general, ante la ausencia de la regulación específica de otras materias, verbigracia, la mercantil, bancaria, administrativa, aplica supletoriamente. Después de dar una breve explicación del por qué adentrarnos en este tema, el siguiente punto a tocar es la primera codificación del mundo, el Código Civil de los franceses. En sus orígenes, Francia desarrolló normas tendientes a equilibrar la convivencia social. Después de la invasión de los bárbaros, los franceses abrevaron el derecho romano, asimilando el Código Teodosiano, el cual rigió la vida de los romanos. El código se elaboró con un lenguaje claro y conciso. Con este se pretendía que cualquier ciudadano pudiera entenderlo y determinar por sí mismo sus derechos y obligaciones legales. Napoleón, exiliado en una isla de Santa Elena, se refería al código como el mayor logro de todas sus victorias. Un Waterloo se borra de la memoria, pero mi código civil vivirá para siempre. Estas fueron las palabras de Napoleón. Efectivamente, este código irrumpió primero en diversos países europeos, donde la influencia de Napoleón era irrefutable. Luego fue modelo en los países de tradición escrita o codificada, al margen que también se utilizó por la familia constitucionaria del derecho. Con el correr de los años se fue acumulando un inmenso material legislativo, promulgado con posterioridad a la recopilación, lo que hizo necesario realizar nuevas compilaciones de leyes, que solo tuvieron un alcance parcial y no alcanzaron a abarcar toda la legislación indiana. Además, la recopilación y las adiciones que se le hicieron durante el siglo XVIII no abarcan todo el corpus legislativo indiano, puesto que dejan fuera las disposiciones adoptadas por las autoridades coloniales en América. Con el descubrimiento de América, los reyes católicos se enfrentaron a un gran dilema jurídico: justificar sólidamente la necesidad de la conquista y de la posterior colonización del llamado territorio de las Indias, porque por otra parte, hubiera podido calificársele como usurpador, al penetrar un territorio que no le correspondía, arrasando las costumbres y la organización de los indígenas, pues seguramente a cada pueblo de los conquistados le correspondía el legítimo y soberano derecho de conservar su territorio. No eran tierras abandonadas y no tenían una organización integral, además de una gran riqueza muy atractiva para el conquistador. En los territorios que fueron abriéndose a la conquista, habitaban millones de seres que, para la iglesia, solo eran potenciales cristianos una vez realizadas las tareas del bautismo y adoctrinamiento.
La expansión europea alrededor del mundo contó con la sanción vaticana, a través de varias encíclicas. Los papas intentaron resolver algunos problemas morales, jurídicos y espirituales que imponían el descubrimiento y la conquista de millones de pobladores de tierras, que hasta entonces eran desconocidas en Europa. Por supuesto, la evolución del derecho español continúa durante la colonia. Así surgen otras disposiciones como la nueva recopilación de 1567, la novísima recopilación de 1798, vigente a partir de 1805, la legislación dictada específicamente para aplicarse en la Nueva España. En el régimen contractual, algunas materias de carácter privado como la propiedad inmobiliaria, el contrato de mandato, el de seguro, fletamiento y otras del derecho mercantil se encuentran reguladas en esta recopilación. Contiene también algunas reglas especiales para cuestiones determinantes como los contratos celebrados por los indios y la forma de transitar de la poligamia aborigen a la monogamia cristiana. Como es de suponerse, la inclusión de las normas del derecho español al territorio de la Nueva España trajo consigo un descontrol entre los indígenas, pues cambiaron radicalmente sus costumbres, además que la cristianización cambió los usos y prácticas de los colonizados. Podemos concluir que durante la colonia tuvieron aplicación en nuestro territorio un derecho indiano peninsular y un derecho indio criollo, adicionados con las costumbres internas en su caso. El derecho castellano, adicionado con las costumbres que en nuestro territorio se generaban respecto a su aplicación en casos concretos. El derecho canónico positivo en una versión hispánica. El derecho común, ius comune, integrado por una parte por la dogmática que se genera con la literatura creada a fines del siglo XXI respecto del corpus juris civilis, y por otra la doctrina surgida en torno a dicha compilación. Con el derecho común se logró la unificación en Europa. Las costumbres jurídicas prehispánicas que, por determinaciones monárquicas, surgieron en vigor en comunidades indígenas. Concluido el movimiento liberatorio, la actividad legislativa del nuevo Estado se concentró en el derecho constitucional y administrativo. El derecho civil solo se modificó en cuanto a la igualdad de los habitantes, la abolición de la esclavitud y algunos fueros y privilegios, conforme a la propia Declaración de la Independencia. Los integrantes de la sociedad novohispana a fines de la colonia ahora integraban la nación independiente. A falta de una nueva legislación, sus relaciones civiles continuaron regidas a base de normas apreciables en la colonia, a excepción de las contrarias del nuevo estado de las cosas. La abolición del sistema jurídico hasta esa época aplicable hubiera provocado la anarquía. Por ello, el cambio y la adaptación se fue dando paulatinamente. El derecho constitucional para la libertad americana mexicana de 22 de octubre de 1814, Constitución de Apatzingán, en su artículo 211, señalaba que en tanto se formara un cuerpo de leyes que habían de sustituir a las antiguas, permanecerían estas en todo su vigor, a excepción de las que derogan los decretos anteriores y las que en adelante se deroguen. Es así como el derecho privado de la época colonial sobrevivió hasta el último tercio del siglo XIX, época de la consolidación del proceso codificador, por lo que le toca a la legislación propiamente dicha y en el orden de la prelación para aplicar códigos españoles. Coinciden los autores que, a falta de cuerpos legislativos nacionales, se aplicaron los códigos españoles para resolución de los negocios jurídicos. La decisión de elaborar códigos locales históricamente se enmarca en el poder político y económico imperante en la Nueva España, así como la irrupción producida por el Código Civil de los franceses en los países de tradición jurídica y escrita. El trabajo del doctor Sierra quedó olvidado por un tiempo, hasta que, a instancias de Luis Méndez, el Ministerio de Justicia mandó que se imprimieran por cuenta del gobierno y se distribuyera entre tribunales y abogados de la República para su estudio. En 1861, el Congreso emitió un decreto ordenado poner en ejecución el proyecto de Sierra, conforme se concluyera su estudio, e invitaba a los estados a adoptarlo. Al poco tiempo, este decreto se derogó y se emitió otro, ordenando que primero se sometiese a revisión y aprobación del Congreso. En 1862, el Ministerio de Justicia integró una comisión formada por José M. Lacunza, Pedro Escudero, Fernando Ramírez y Luis Méndez para que se procediera a revisar el proyecto Sierra. Esto se hizo entre febrero de 1862 y mayo de 1863. Este proyecto nunca tuvo vigencia, pero fue una obra valiosa, retomada posteriormente para dar cuerpo a nuestra legislación civil.
En conclusión, México, con algunas excepciones, las leyes de reforma, por ejemplo, ha carecido de originalidad en la formación de su derecho civil. Desafortunadamente, la organización política, jurídica, familiar y económica de las diversas culturas precolombianas que poblaban el territorio descubierto quedó relegada ante la impelante necesidad de los españoles de legitimar y justificar sus derechos o facultades sobre el territorio descubierto. Así, la colonización básicamente tuvo como pauta cristianizar a nuestros indígenas, quienes no tuvieron otra alternativa que someterse a las leyes impuestas por la corona española, pues a través de diversas encíclicas vaticanas fueron consolidando esta posición. Al sujetarnos a las leyes españolas, paulatinamente nuestra organización política, social y jurídica fue quedando atrás, al grado de asimilar una serie de instituciones españolas, es decir, los conquistadores evangelizadores se fueron adueñando del alma y de las voluntades de nuestros indígenas, y por supuesto, paulatinamente se consolidó con una gran primicia del clero frente al Estado, que se supone que era laico, y ello cada día más era más difícil la formación de un derecho civil, adaptado a la realidad social indígena o mexicana. De esto queda constancia de que en el Plan de Ayutla, que origina las leyes de reforma de don Benito Juárez, cuyo objetivo era arrebatar al poderío del clero que se había apropiado de las bienes nacionales, museos, campos santos y también de la organización de la vida cotidiana de nuestros mexicanos. Era imperativo que México se independizara y además se liberara de la opresión de la Iglesia Católica, que en algunas épocas llegó a ser más poderosa que el Estado. Y contra esto luchó con gallardía y decisión don Benito Juárez, dotándonos de las leyes idóneas para devolverle al poder público la competencia que le corresponde. Al mismo tiempo, y después de 300 años de colonización, abrevamos también del Código Civil de los franceses, cuya sistemática, dicho sea de paso, hasta esta época ha sido insuperable, recordando a su vez que se basa en las compilaciones de los romanistas. Así, la mencionada legislación napoleónica irrumpe en América, con el objetivo de que todos los países de tradición codificada abrevaran en ella. Fue tan importante esta primera legislación que incluso en Francia, quienes estudiaban el derecho civil expresaban nutrirse del Código Napoleón. En verdad es una obra maestra, beneficia para el mundo entero, pues primero fue disectriz en los países europeos y luego irrumpió en América. Así, en México, el Código Civil de Oaxaca de 1825 y 1827, primero en la región iberoamericana, contiene la sistemática del Código de Napoleón y como se demuestra en ese trabajo, nuestros aborígenes perdieron la oportunidad de crear sus propias leyes en base a la organización idiosincrasia de nuestros indígenas. En una palabra, no adaptamos la valiosa legislación francesa a las costumbres y al orden social nuestro, para convertirlo en la norma ADOHOC, sino conformarnos con copiar, traducir, imitar y todavía hoy, en el siglo XXI, se conserva con el mismo criterio. Nuestro legislador se inspira en modelos del exterior, haciendo a un lado la realidad social mexicana, la cual debería ser la base, el sustento y la fuerza del régimen de derecho, que beneficia al Estado y, por supuesto, de los gobernadores. Por ello, al aprender del pasado y reflexionar con la pasión de las enseñanzas, conocimientos y experiencias que nos ha dejado la historia, nos percatamos de la necesidad de un cambio de actitud en todos los ámbitos, circunstancia fundamental para aspirar a mejores leyes para y por los mexicanos. Con esto concluimos y damos fin a nuestro presente trabajo y esperamos haya sido de su interés y les haya gustado. Nos despedimos.